Actas. Antes de definir qué es un acta, vamos a considerar algunas características de redacción y presentación. Hay un video que les va a quedar en el enlace, por lo tanto no lo voy a reproducir de pronto al final. Podemos decir que toda acta debe llevar el nombre del grupo que se reúne. Además se debe aclarar si el carácter de la reunión es ordinario o extraordinario. En forma sencilla y resumida, pues un acta contiene lo que se ha tratado en una reunión o en una situación especial o específica. Las actas se deben redactar en tiempo pasado, no presente, porque se entiende que se refiere a una situación anterior al hecho de que se reunieron, fueron convocados, aceptaron la convocatoria, votaron y aprobaron determinados hechos. Ningún párrafo se debe iniciar con un gerundio. ¿Gerundio qué quiere decir? Pues que palabras como decir finalizando, empezando, ¿no? Finalizar, empezar. El lenguaje de las actas debe ser un lenguaje claro, sencillo, no adornado, porque se entiende que se escribe para todo el mundo, ¿ya? Mucho menos escribirlo con apócopes, o sea, suprimir letras, unir palabras, crear acrónimos, a menos que se trate de entidades. Tampoco debe tener errores de ortografía. Es fatal la presentación de un acta que contenga errores de ortografía porque desdice mucho de la persona o de la entidad que así la haya aprobado. Se entiende que cuando se aprueba una acta, lo primero que se debe ver es el estilo, la presentación y los errores ortográficos y por supuesto lo que se aprobó. Y pues la puntuación debida, no exagerarla. Los párrafos no deben ser tan extensos, deben ser resumidos, pero que sean claros, entendibles y se deben destacar o enfatizar aquellas decisiones que se tomaron, ¿ya? En el caso de que haya alguna observación, en este caso es una solicitud particular de alguno de los participantes, pues se hará anotar en el acta como un hecho relevante, o sea que se sale de lo normal de una reunión de cualquiera que sea donde se levante un acta. Adicionalmente, pues tenemos decisiones que se tienen que votar, y cuando decimos que se tienen que votar es porque hay algo que así lo amerita, y en ese caso pues estaríamos considerando de que no hay por qué exagerar en correr, mucho menos en acortar los tiempos. La presentación de las actas deben ser originales y copias. Una copia es realmente eso, corresponde a un original que dé fe precisamente de lo actuado. Y cuando haya lugar a votaciones, pues se debe indicar el número de votos emitidos, quiénes participaron, cuántos fueron a favor, en contra y en blanco, como lo estila la democracia. En el caso de los nombramientos, pues también es muy importante registrar claramente los nombres y por supuesto la votación que obtuvo cada uno de esos nominados. Si hay una moción, pues una moción es una participación extraordinaria durante el acta, durante la reunión, perdón, en el cual se llama pues a reglamento, a considerar la observancia de una norma o aspectos de los estatutos de la entidad que los rige. Y si a esa moción se adhieren varias personas, pues también se da a notar en el acta quienes hicieron la adhesión. Siguiendo con este esquema del acta, miremos para qué se utilizan las actas. Pues se registran allí
hechos, como lo dije anteriormente, acontecimientos, acuerdos sobre algo en particular y que beneficia casi en la mayoría de los casos a una comunidad o a un conglomerado. En este caso podemos hablar que hay varios tipos de actas. Por ejemplo, aquí hay un acta de matrimonio, pero miremos las actas más importantes. Actas de comités, actas del consejo municipal, actas de consejos, los otros consejos, consejo de administración, consejo de seguridad, las de junta directiva de las asambleas, de todas las reuniones administrativas de todos los entes, tanto administrativos públicos como privados, acta de levantamiento de cadáver, acta de baja de inventarios, acta de eliminación de documentos y actas de sociedades, y por supuesto todo este tipo de actas que si uno se lo propusiera a investigar encontraría muchas más actas de este tipo que no son comunes de pronto a todos, pero que existen, y en ese caso, como existen, tengo que estudiarlas y saber cuál es su contenido y observarlas. ¿Qué partes tiene un acta? Pues la parte principal es el título. ¿Quién se reúne? Nombre de la empresa. En algunas circunstancias, por normas especiales, se exige que el papel sea membreteado para evitar precisamente el olvido del nombre del grupo que se reúne. Entonces, si es de la empresa, entonces ese logo suple y se ubica centrado y dos líneas libres de la margen superior. El título del acta debe ser muy claro. ¿Es reunión ordinaria de qué? Porque también puede ser extraordinaria. Ordinaria cuando se cumple en el término, en el tiempo que la norma o la ley establece. Y se debe decir de quién. Si es de un consejo, si es de una asamblea, si es de un levantamiento de cadáveres, por ejemplo, se debe nombrar así. Hay que denominar el documento, sabemos que es un acta, pero igual se tiene que decir que es acta y se debe numerar de acuerdo con la secuencia que se ha llevado, un número consecutivo. Se solicita, y en este caso son errores de pronto de redacción, que acomodamos, intercalamos entre el nombre del acta y el número, un carácter como numeral o abreviado número. No se necesita, porque de todas maneras decir acta 1, pues no necesitamos decir que eso es un número. Sobra especificar que es un número. El encabezamiento. El encabezamiento está formado por las palabras fecha, hora y lugar. En ese orden: fecha, hora, lugar, asistentes, ausentes e invitados, y cada una en mayúscula sostenida. O sea, la palabra fecha en mayúscula. Y a continuación se escribirá de acuerdo con el protocolo de redacción y gramática. Los datos del encabezamiento van alineados después de dos espacios siguientes a los dos puntos de cada palabra de asistentes en mayúscula sostenida. O sea que después de que escribamos todos los encabezados, o sea, el último será invitados, se dejan dos líneas. Hay que aclarar que entre fecha, hora, lugar, asistentes, hasta invitados, se deja una línea de por medio, o una interlínea que llaman. El lugar de origen y fecha de reunión. Se empieza siempre por el margen izquierdo, a 2 o 3 líneas libres de la emisión de documento. Pues es decir, 2 o 3 significa que tenemos espacio flexible para tomar. Puede ser 2 libres o 3 libres. En todo caso, la palabra fecha se escribe en mayúscula sostenida y se escriben a continuación 2 puntos. Al frente se debe anotar la ciudad o municipio donde se realiza la reunión y la fecha. Aquí cuando dice veas el numeral 453 es porque corresponde a una norma que estoy utilizando, la norma GT 85 sobre documentación. Por ejemplo, aquí fecha de la reunión donde se celebró Bogotá, ojo que Bogotá es distrito capital, 15 de mayo de 2009. Aquí hay una anotación. En el caso de sociedades que registran sus actas ante una entidad competente, además de lo anterior, sí se debe haber expresado la forma de cómo fue la convocatoria, porque eso lo reglamenta el Código de Comercio. Ya les decía yo que
las convocatorias obedecen a una norma. Si no es de Código de Comercio, a una ley estatutaria, y en caso que faltara, por lo que diga las normas generales para estos casos de las actas. La hora, bien importante la hora. ¿Desde qué hora hasta qué horas fue el acta de reunión? Importantísimo eso. Lugar. Siguiendo pues con la diagramación o estructura del acta, se escribe el sitio de la reunión. Entonces, ¿de qué se trata? Por ejemplo, Incotec, Sala Nevados. Un ejemplo aquí, 2, Hotel Barón, Salón Diamante. Asistentes. Los asistentes son los que realmente hacen que se forme una reunión. En este caso, pues se nombran con sus cargos, según el ejemplo, ¿ya? Y en reuniones de comités internos en los que el cargo de la entidad haya aplicado, se puede hacer en orden alfabético. Si hay varias personas con la misma dependencia, pues se escribe en orden jerárquico. Por ejemplo, aquí tenemos que un asistente es jefe de la división administrativa, pero también hay otro asistente, jefa de la división financiera. Otro aquí, nombrar la persona, la entidad a la cual pertenece. Asistentes, jefe de división, jefe administrativo. Cuando cuando varias personas tienen la misma denominación de cargo dentro de la reunión, se puede anunciar con un subtítulo. Por ejemplo, aquí, Luis Felipe Avendaño, presidente de sala. Consejeros principales, los que aparecen aquí. Consejeros suplentes, los que aparecen aquí. Entonces, queda como título asistentes y como subtítulos consejeros principales y consejeros suplentes. Representaciones. En la lista de asistentes es necesario aclarar que cuando una persona lleva la representación de otra, hay que verificar, y esa verificación se registra en el acta, indicando el número de derechos, en este caso tantas acciones, si se trata de accionista, o tantas cuotas si se trata de socios, para que esas acciones queden contenidas en el total y se pueda verificar si existe o no quórum legal o estatutario para deliberar. En las reuniones del comité internos, pues se aclara que cuando una persona asiste por derecho propio, entonces lleva la representación de otra. Entonces esa persona se debe anotar 2 veces, como asistente y como representante. Representante quiere decir que tiene un poder. Asistentes, por ejemplo, secretario, en representación del vocal, etc. Nota 1. Cuando los asistentes pasan de 15, será una lista aparte que se incluye como primer anexo al acta. O sea, para no llenar el acta, o sea, no gastar tanto papel si eso se quiere realmente hacer más conciso. Si, por ejemplo, asistentes son de 120, entonces se dice lista adjunta. Es opcional utilizar una tabla para listar los asistentes siguiendo los parámetros establecidos. O sea, en este caso se toma asistencia y se conforma realmente la lista, se chequea. Invitados, pues esta hace parte de la estructura de los encabezados, va en mayúsculas sostenidas, 2 puntos, y los nombres de los invitados se van describiendo con su carácter. En este caso dice observadora, en este caso eso es asistente administrativa, pero no, hasta ahí no más. Si de los convocados hay alguien asistente, entonces se nombra, y si hay excusa, con excusa, y si no la hay, pues se dice que no tiene excusa, simplemente no asistió. Una cosa muy importante de las reuniones, y en el acta aquí entra a participar en su mayor expresión legal, es el orden del día. El orden del día es, yo diría que el protocolo más importante, y en el cual el tema, ¿sí?, a tratar es, diríamos, el principal de todos, aunque existen otros temas mucho menores, pero hay que tener en cuenta de que se deben numerar en orden consecutivo
ascendente cada uno de los temas de la reunión, con mayúscula inicial, en números arábicos y todos interligados sencillo. Entonces se dice, por ejemplo, 1, orden del día. 2, verificación de quórum. O sea que entre 1 y 2 se deja una línea. Si el tema requiere de 2 o más renglones, el segundo y subsiguientes se escriben con el margen izquierdo a determinación sencilla. Entre tema y tema se dejan 2 interlíneas libres. O sea, cada tema se va a dejar una línea libre para que se vean como párrafos. No se ve todo amontonado. El desarrollo del acta. Este ya haríamos la parte ya de forma, en el cual el que va a escribir, redactar, debe observar lo que dijimos al principio. Un lenguaje claro, no técnico, palabras sencillas, escribir para todo el mundo, no solamente para él, que se entienda lo que se dice, que no dé lugar a equívocos, porque el acta que se está escribiendo sobre una reunión debe ser leída en la próxima reunión. Entonces, lo primero que se hace en el desarrollo de la reunión es verificación del quórum, teniendo en cuenta las disposiciones internas de la empresa. Entonces, la segunda actividad es, como se dice, discusión, se da lectura, se discute y se aprueba el acta anterior, donde se indica si fue aprobada y se notan las modificaciones que se presenten. Porque es posible que el acta se suba las modificaciones, pero deben quedar contenidas en esta acta, porque ya la otra, pues ya por solo hecho de celebrarse una nueva reunión, pierde vigencia. De acuerdo con el orden del día planteado y aprobado por la reunión, se registran los temas tratados haciendo énfasis en las decisiones aprobadas. Aquí es importante para Código de Comercio, sobre todo en las sociedades, que la aprobación debe ser unánime, ¿sí? Para ciertas decisiones. Y deja de último, lo menos importante, proposiciones y varios que no corresponden al tema realmente de la reunión, sino que aparecen como tema libre. Bueno, inmediatamente que se ha leído, se ha aprobado y se pasa al tema de la ya final de la reunión, se programa la siguiente reunión de acuerdo con los estatutos, vuelve y se escribe el lugar, la fecha, ¿sí? En qué salón, a qué horas se va a sostener dentro del acta. Y para finalizar, pues, ¿quiénes son los que firman un acta? Pues el secretario, el presidente de la reunión y el secretario. No necesariamente tienen que ser los cargos más importantes de la empresa. Puede ser 2 personas que acepten esos cargos, y además en algunos estatutos, y por ejemplo para la Cámara de Comercio, se debe decir que aceptaron los cargos para esa reunión. En todo caso, se firma por quienes contrajeron la responsabilidad, y esa firma, como se dice, es la que da fe de lo actuado. En caso de que se necesiten varias hojas para los firmantes, porque si fueran varios, pues se escribe la expresión pasan firmas, con 2 firmas, con 2 puntos, y se seguirá el orden en que cada uno de ellos firmaron. Hasta aquí es diríamos, todo lo que contiene un acta.